Pero feliz día del Señor. Es un buen día, ¿no es así? Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Vamos a ver los versículos 11 al 18 y comenzaremos en el versículo 11. No voy a retroceder un poco más arriba. Creo que entendemos el contexto. Pero el versículo 11, esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inspirada. Pero María estaba afuera, junto al sepulcro, llorando. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando ella dijo esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le respondió y le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Ora conmigo. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te agradecemos que es verdadera, que es infalible, que es tu propia revelación para la humanidad. Y al examinarla, incluso buscamos la sabiduría que se encuentra en ella. No es lo que buscamos, es a quién buscamos. Tú eres quien nos ha dado esta palabra para que crezcamos y seamos animados. Señor, ayúdanos, Señor, a entender estas cosas por medio de la obra de tu Espíritu. Bendice nuestro tiempo mientras continuamos adorándote. En el nombre de Cristo, amén. El título de este sermón es ¿a quién buscas? La belleza y la gloria de la narrativa que se nos da aquí en las Escrituras. Creo que es sinceramente el relato más claro de cómo nosotros como seres humanos reaccionaríamos ante algo tan maravilloso como la resurrección. Incluso el propio Juan dice de sí mismo en el versículo 8 que él vio y creyó en ese momento tan importante de la historia. Pero aunque si miras el versículo 8 dice que vio y creyó, luego rápidamente le da cierta claridad. Dice en el versículo 9, porque aún no habían entendido las Escrituras. Yo lo veo como si esta fuera nuestra naturaleza, ¿verdad? Él dice que miró adentro y creyó. Y luego lo matiza y dice: creo, pero en cierto modo no creí completamente. Recordamos esto incluso con María Magdalena en el versículo 1. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro. Ella llega muy temprano al sepulcro y ve que está vacío, así que corre para ir a buscar a los discípulos. Luego vemos a Pedro y a Juan correr de regreso al sepulcro. Y en el versículo 4 los dos están corriendo. Y el discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y después de toda su investigación van al sepulcro. Corren de un lado a otro. Van y no tienen a nadie a quien interrogar.
No hay nadie allí. Los soldados se han ido, aquellos que temían meterse en problemas por permitirlo. La resurrección de Jesús, como si pudieran detenerla. En este momento no hay nadie allí. No hay nadie que pueda darles un relato de lo que sucedió. Y me encanta esa idea. Incluso al pensar en la propia resurrección, nadie la vio. Nadie la vio. Nadie pudo explicarla. Pero vemos esta interacción entre los creyentes. Los discípulos de Cristo y este ir y venir, y luego tenemos este final anticlimático a toda esta investigación en el versículo 10. Recuerdan esto de la semana pasada y dice, así que los discípulos volvieron otra vez a sus casas. Simplemente termina así. Pero los discípulos, es decir, Pedro y Juan, María no se va. En este momento nadie ha visto al Salvador resucitado. Ni un solo alma ha visto a Cristo resucitado. Y al considerar el estudio del Evangelio de Juan hasta este punto, justo hasta aquí, empecé a reflexionar para mí mismo sobre cómo nosotros, como creyentes, y el Señor Jesús deberíamos pensar acerca de Él, la persona de Cristo. Él muere de una manera brutal, salvajemente brutal, una muerte horrenda por personas como nosotros. Incluso conocemos sus pensamientos. ¿Sabes que conocemos sus pensamientos mientras colgaba en la cruz? Nos dice en Hebreos 12, versículo 2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Meditar en esto, aunque sea por un momento, es demasiado para aquellos que conocen a Jesús por la fe. Y luego esto me recuerda o me recordó a un libro de Jonathan Edwards, el evangelista puritano del siglo XVIII. Recordé un libro que había leído, se llama Afectos Religiosos. Y quiero compartir con ustedes un par de citas que son un poco más largas, pero quiero que escuchen, quiero que pensemos como creyentes. Creo que Jonathan Edwards lo haría. Ser capaz de guiar nuestras mentes y nuestros corazones y cómo debemos pensar acerca de estas cosas. Podríamos situarnos junto a la tumba. Estás en la tumba. Y Edwards te diría algo parecido. Y cito. Dice que el amor del verdadero creyente no es mercenario. Él no ama a Cristo solo porque lo salvó del infierno, sino porque ve en Cristo la excelencia y belleza divina, muy por encima de todas las cosas creadas. Los santos aman a Cristo por su propia hermosura perfecta. Sus corazones son cautivados por la gloria moral del Cordero que fue inmolado. Y continúa, dice, la belleza de la santidad de Cristo es lo que atrae los corazones de todos los verdaderos santos hacia Él. Ven una gloria en Cristo que supera todas las glorias de este mundo. Contemplan en Él el resplandor de la gloria del Padre y la expresión de la imagen de su persona. Este sentido de la hermosura de Cristo es el fundamento de todo su gozo, esperanza y amor. Sus almas se aferran a Él con una dulce y poderosa inclinación, y mientras más contemplan su gloria, más anhelan verlo. Esto es un gran recordatorio esta mañana. Cito esto muy a menudo. Está justo frente a mí en este cartel de Juan 12, 21.
Cuando los griegos vinieron a Jesús y vinieron a los discípulos y dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y esta mañana ese es mi único deseo para mí y para ustedes, que podamos ver a Cristo. Que en esta interacción con María no veas nada más, solo ves eso. Te preguntas, ¿qué es lo que necesito esta mañana? No necesito cosas, no necesito personas. Necesito a Cristo, necesito ver a Cristo. Necesito comprender la belleza de Cristo. Necesito inclinar mi corazón y mi mente hacia Cristo. Necesito olvidar todas las cosas y dejar de pensar tan encerrados en nuestro propio pensamiento, en nuestra mente, en las cosas que están pasando en nuestra vida. Son válidas, lo entendemos. Pero ¿no es Cristo más precioso? Estoy seguro de que esto fue lo que le pasó a María Magdalena en este pasaje. Pero ella tuvo que pasar por algunas etapas. Sabes, generalmente no me gusta citar ningún tipo de, ya sabes, cuando hablan de las etapas del duelo. Creo que esto es mucho mejor. Creo que este pasaje nos lleva a través de cómo nosotros como creyentes debemos pensar sobre estas cosas. Debemos inclinar nuestra voluntad, nuestra mente y nuestros deseos hacia Cristo. Y vemos que esto sucede incluso en su vida. Así que tengo 3 puntos esta mañana. Son sencillos. Son contrición, reconocimiento y misión. Contrición, reconocimiento y misión. Esto no va a ser, escuchen, se los voy a decir, les advierto desde ya. Esto no va a ser una especie de visión altamente intelectual de las Escrituras. No es eso. Lo que está sucediendo en nuestro pasaje está muy claro. No hay nada que pueda explicar con detalle. Bueno, déjenme simplemente contarles las cosas más profundas de lo que está sucediendo aquí. No, esta narración es fácil de entender. Lo que quiero analizar es lo que Jonathan Edwards estaría haciendo y diciendo: necesitas ver a Cristo. Debes entender que estas cosas no son solo historia narrativa. Ellos son. Pero la verdad es que esta es la primera persona a la que Cristo va a aparecerse. Y la encuentra en contrición y tristeza. Mira, el versículo 11 dice: pero María estaba afuera, junto al sepulcro, llorando, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María, en este momento, está abrumada por la tristeza. Pérdida, dolor, desilusión y tristeza. Ella se queda atrás. Los discípulos corren de regreso a sus casas. Ella se queda atrás y llora fuera del sepulcro, llora dentro del sepulcro y vuelve a llorar fuera del sepulcro. Lo que he notado, y tal vez ustedes también, aquellos de ustedes que están aquí ahora, que han experimentado una pérdida que atraviesa el corazón, es esto. Esto es lo que saben. Que en esos momentos nubla nuestra perspectiva, nubla nuestra toma de decisiones y nubla nuestro juicio. No estoy juzgando a María por su llanto incontrolable, su dolor incontrolable. No estoy haciendo eso. Solo quiero que entiendan la debilidad que tenemos, de quiénes somos como humanos y lo que sentimos en lo más profundo. No está mal, pero simplemente expone aún más cómo lidiamos con las cosas y la falta en esos momentos de ver realmente lo correcto, porque esto lo vemos rápidamente.
Porque fíjense en lo que ella ha experimentado hasta este punto. En el versículo 12 dice que ve a dos ángeles. El texto nos dice que eran dos ángeles. María no sabe que son dos ángeles. Y luego vemos en el versículo 13, dice, vemos una pregunta, dice, mujer, ¿por qué lloras? Comienza el cuestionamiento. Luego vemos en el versículo 14, dice que mientras ella estaba allí, se dio la vuelta y vio a Jesús de pie, pero no sabía quién era. Ella pensó que era el jardinero. Y luego, en el versículo 15, de nuevo, la pregunta le es planteada otra vez. Mujer, ¿por qué lloras? Y la segunda pregunta que hace Cristo, ¿a quién buscas? ¿Por qué destaco esto? ¿Qué fue lo que no notó? ¿No notó a los dos ángeles? ¿No se preguntó por qué le están preguntando por qué llora? ¿No es algo bastante obvio? Si estás en un funeral y estás llorando, nadie se te acerca y te pregunta, ¿por qué lloras? El cuerpo no está allí. Así que ella, pensando para sí misma, debió haberse preguntado, ¿por qué me están haciendo esta pregunta? Y luego la pregunta de nuevo, quizá una pregunta tonta, ¿por qué está aquí el jardinero? ¿Por qué está él aquí? Y luego la pregunta otra vez, ¿por qué lloras? Los ángeles preguntaron, Jesús preguntó. Nada podía consolar a María. Nada podía consolar a María. Su contrición, su dolor, su pena eran tan profundos que nada podía sacarla de eso. ¿Por qué no entiendes algo? Algunos de ustedes han experimentado ese tipo de dolor, ¿no es así? Y les digo, de la misma manera, exactamente de la misma manera, lo que le pasó a María nos ha pasado a muchos de nosotros, porque nada podía consolarla, excepto, ¿quién? Jesús. El segundo punto, el reconocimiento. Escuchen, esto sucede bastante rápido, ¿verdad? Esto es de ida y vuelta. En el versículo 15 Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pensando que él era el jardinero. Ella le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. ¿A quién buscas, María? La misma pregunta que los ángeles hicieron dentro de la tumba. Y yo incluso diría esto, está casi estrechamente relacionada con la pregunta que los ángeles le hicieron a María en Lucas 24. Dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Esa es una pregunta que debería llevarnos a investigar. ¿Por qué me están diciendo eso? ¿Por qué busco entre los muertos al que vive? Espera un segundo. La ironía de su interacción con los ángeles y con Jesús es tan profunda y tan evidente. Estos dos ángeles simplemente están ahí, en la tumba. Nadie pregunta, por ejemplo, ¿cómo llegaron estos ángeles aquí? No me he dado la vuelta. Y he visto a alguien entrar. Y ella dice en el versículo 13, se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han llevado. Y ella lo repite de nuevo. En el versículo 15 dice, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo pueda llevármelo. Pero de nuevo aquí está la ironía. Nadie se lo ha llevado.
Nadie se lo ha llevado. Mira lo que nos dice Juan 10 sobre esto. Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego. Y no solo la entrego, porque yo hago eso, entrego mi vida y la volveré a tomar. Nadie se lo ha llevado. ¿Ves? El dolor de María ha nublado su juicio. ¿Sabes? Cuando ella miró dentro de la tumba, puedes imaginarlo por ti mismo. De nuevo, si has sentido este dolor, lo entiendes. Hay un nivel de lágrimas y llanto con el que ella mira adentro. Está nublado. Ella ve a dos ángeles, pero no sabe quiénes son, porque las lágrimas son simplemente insoportables. No puedes detenerlo. Ella se da la vuelta y ve al jardinero, pero no reconoce a Jesús. De nuevo, ¿por qué? Porque no puede verlo a través de su llanto, a través de sus lágrimas. Pero este llanto de María en este momento será transformado con una sola palabra. Mejor aún, será transformado con un solo nombre. Él no lo dice como lo leemos, ¿verdad? Leemos porciones de la Escritura. Versículo 16 dice, Jesús le dijo, y nosotros decimos María, pero eso no es lo que él dijo. Ella se da la vuelta y lo está mirando. Ella está llorando. Y él dice, María. En ese momento, ¿qué sucede? ¿Nada más importa? Nada más importa. La misma promesa que él dio horas antes. Él dio esta promesa. Mira, ve al capítulo 16. Esta interacción, recuerdas que en el capítulo 13 comenzó esta progresión de este mismo día. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21. Son un par de días en el tiempo. Pero él da esta promesa. Capítulo 16, versículo 20. Dice, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis. Ustedes lo harán, discípulos. Lloraréis, os lamentaréis, tendréis tristeza. Pero el mundo se alegrará. Los romanos se alegrarán. Pilato se alegrará. Herodes se alegrará. Los fariseos se alegrarán. Los judíos pidieron que fuera crucificado. Bueno, ¿se alegrarán? Verán al Salvador crucificado y dirán, sí, esto es lo que queríamos. Él dice, bueno, ustedes se entristecerán, pero su tristeza, la cual es verdadera, se convertirá en gozo para ti. Versículo 22, miren, por lo tanto, ustedes también tienen tristeza. Ahora tienen tristeza. La tendrán. La conversación ha cambiado. Él les ha estado diciendo que se va. Ellos están afligidos incluso en ese momento. María expresando el mayor dolor en la tumba. Pero él dice de nuevo, miren la promesa, pero los volveré a ver y su corazón se alegrará. Tu corazón se llenará de alegría. Tu corazón rebosará de alegría. Nadie, absolutamente nadie te arrebatará tu alegría. Nadie, mirar, solo observar detenidamente. No sé en qué situación se encuentra cada uno de nosotros ahora mismo, pero Dios sí lo sabe. Quizás esta mañana el Señor Jesús te esté llamando a abandonar la incredulidad y a aferrarte a Él. Incluso diría que incluso como lo hizo María. No permitas que la tristeza te domine. Muchas historias interesantes que he escuchado sobre la gracia salvadora de Dios giran en torno a los momentos más providenciales que he presenciado. El Señor atrae a los pecadores hacia sí mismo. Cada día, en tiempos de profunda tristeza como María aquí,
Cuando ella caía en una depresión profunda, sentía que una tristeza abrumadora la envolvía y que todo a su alrededor perdía color y sentido. O incluso personas que he conocido que en sus momentos de mayor alegría, es decir, he escuchado esto una y otra vez en diferentes historias de la vida de las personas. Sabes, hay personas que tienen a su primer hijo y de repente recuerdan el Evangelio y recuerdan, Dios ha sido tan bueno conmigo. Mira a este niño. Y entonces de pronto comprendes cosas más profundas sobre quién es Dios y su persona al relacionarse con nosotros como un padre. Isaías 43, versículo 1, es cuando Dios llamó a Israel a la redención. Creo que Él nos diría lo mismo a nosotros. Y dice esto, no temas, porque yo te he redimido y te he llamado por tu nombre. Y dice esto, tú eres mío. Y en momentos como estos, escucha, en momentos como los que está experimentando María, y en momentos como estos que tú mismo estás viviendo ahora, al escuchar la historia de esta María Magdalena, de la que fueron expulsados 7 demonios, puedes imaginarte qué tipo de vida llevaba. Siendo controlada por demonios que no le daban tregua en su vida. Y Jesús en un solo instante dice, terminado, ya está, tú eres mía. Y ella recuerda todo esto. Así que cuando la vemos en la tumba, puedes imaginarte por qué se siente de esa manera. ¿Por qué estaría llorando así? Y ella diría, bueno, recuerdo lo que Él hizo por mí. Recuerdo que en un instante cambió mi vida. Y pude ver lo precioso que es Cristo, como Jonathan Edwards, quien expresó la belleza, excelencia y santidad de Él. ¿Sabes el problema? No es tanto que el mundo no entienda quién es Cristo. El problema en el mundo es que no valoran quién es Él. Acompáñame a Juan 10. Juan capítulo 10. Él dice esto, Jesús el Salvador, en su parábola del buen pastor. Él acusa a los falsos pastores de Israel en ese tiempo, hablando a los fariseos e incluso a los saduceos, y ve su hipocresía, que eran pastores asalariados que solo se preocupaban por lo suyo, por su propio bienestar, en contraste con el verdadero pastor. Y Jesús comienza a explicar esto y dice lo siguiente en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a los míos. Si los míos me conocen. ¿Escuchas la ternura de eso? ¿Lo has contemplado? ¿Lo has pensado? ¿Has pensado para ti mismo como Él? Que donde sea que yo esté y donde haya estado en mi vida, Él me encontró y me llamó por mi nombre. Y Él va aún más allá. Me encanta esto en el versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, una vida que no tiene fin y jamás perecerán, nunca morirán y nadie, absolutamente nadie, las arrebatará de mi mano. Así que cuando veo a María, te veo a ti. Cuando veo a María, me veo a mí mismo. Veo claramente que mi dolor y mi extravío, como yo lo llamaría en ese momento, que Dios en su infinita misericordia me encontraría exactamente donde yo estaba.
Y en cierto sentido, en su gracia y su misericordia, Él me mostraría las glorias de Cristo. Pero ahora ya no lloramos de tristeza, ¿verdad? Lloramos de alegría. Y entiendo su reacción, ¿no? Mi último punto es la misión, pero escuchen, entiendo su reacción. No nos lo dice. Nos dice que ella dice una cosa. Ella dice una cosa. Ella dice, Raboni, querido y estimado maestro, maestro muy distinguido, Señor. Este Señor que le había enseñado fielmente durante 3 años. Él le enseñó durante tanto tiempo y ella recuerda la relación que tiene con él. Y ella en ese momento, todo lo que él le había enseñado era para ese preciso instante, para suscitar fe justo ahí. Y claro, uno puede entender que ella recuerde todo lo que él dijo. Ese mismo momento trajo una alegría tal que explicaría el versículo 17, ¿no es así? Eso explicaría el versículo 17. Esto es, Jesús le dijo, deja de aferrarte a mí. No dice lo que ella hizo de inmediato, pero se puede saber por la reacción de Jesús exactamente lo que hizo. Ella dejó de aferrarse a mí. Aún no he ascendido al Padre, pero ve a los hermanos y diles, escucha. Mira, hay tantas implicaciones. Piensa en esto. Cuando lees esto y los teólogos e incluso los pastores, yo diría y estaría de acuerdo contigo en que a veces complicamos demasiado lo que leemos. No quiero complicar demasiado lo que está sucediendo en el versículo 17. Porque cuando él le dice, deja de aferrarte a mí, piensas, bueno, ¿por qué le diría eso? ¿O acaso no entiende cómo se siente ella en ese momento? Sí, lo entiende. Pero este aferrarse, este afán de no dejarlo ir, era tan intenso y profundo que ella no quería ni tampoco podía soltarlo en ningún momento. ¿Entiendes eso? Este llanto se ha transformado en una alegría no expresada que la lleva a aferrarse a Cristo. Ella lo abrazaría tan fuerte que él pensaría, esta mujer no me va a dejar crecer. Ella no me va a dejar ir. Este llanto extremo e incontrolable se transformó en una alegría extrema e incontrolable. Y ella pensaría, no, si lo suelto podría irse de nuevo. Así que lo voy a abrazar. Y lo que él le está diciendo claramente, lo que simplemente le está diciendo es esto. María, tienes que dejarme ir. Tienes que dejarme ir. ¿Por qué? Porque tengo cosas que hacer. Él conoce sus sentimientos. Él sabe que ella no lo va a soltar a menos que yo se lo diga. Ya basta. Pero luego continúa. Él se va, pero tengo algo que necesitas saber, Mary. Tengo algo que necesitas saber. Míralo en este momento. Jesús selecciona cuidadosamente al primer mensajero de la resurrección al principio de la historia. Él no eligió a Pedro ni a Juan el Amado. No eligió a ningún otro mensajero. Eligió a María Magdalena. Él se lo dice a ella. Le dice, ve y dile a mis hermanos.
Él dice por implicación, ve, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lees eso y piensas, bueno, por supuesto que sé lo que está diciendo. Escucha, no, es más profundo, es más profundo. Esta parte de aquí es más profunda de lo que pensamos. Mira, estos hombres, estos discípulos en este momento tan importante eran descritos como siervos, como amigos, ¿verdad? Y ahora, en este preciso instante, Jesús los llama hermanos, lo cual representa un cambio significativo en la relación que tenían con Él. Y ahora está hablando de la relación que tiene con María como hermana. Efesios 1:5 nos dice que Él, bíblicamente, nos determinó de antemano para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Así que podríamos decir esto. En este mismo momento la relación ha cambiado. ¿Por qué? Porque los papeles de adopción fueron firmados con su sangre. Hebreos 2:11 dice que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él aclara su relación con ellos y con cada creyente, pero no solo la relación con Él, con Jesús, sino que también aclara la relación que tú y yo tenemos con el Padre. Ya no es que mi Padre me ha enviado a cumplir esto o aquello. Mi Padre me ha dado este mensaje. Ahora Él dice, este es tu Padre, este es tu Dios. El Dios con el que no tenías una relación de esta manera. Ahora Él es tu Padre como es mi Padre. Y es tu Dios como es mi Dios. Ya no hay distinción. Ya no hay separación para decir, bueno, Jesús simplemente tiene una relación mayor con el Padre. Él dice, no, en este momento todos ustedes tienen la misma relación que yo tengo con el Padre. Así que la misión vuelve a estar en marcha. Creían haber acabado con la misión en la cruz. No. La misión se reanuda, versículo 18. Dice que María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor. Y las cosas que Él le había dicho, esas cosas a ella. Por las cosas que le dijo, probablemente le dijo más cosas de las que leemos aquí. Pero al menos va y les dice precisamente esto. Tu Padre es mi Padre, y tu Dios, así como mi Dios, es también tu Dios. Y entendemos las otras instrucciones que más adelante Él les da. Vayan a encontrarme junto al mar, ¿verdad? Después sabemos que tras 40 días, después de 40 días, ya que la misión está de nuevo en marcha, vemos en Mateo 28 exactamente lo que Él quería decirles. Estoy seguro de que les dijo muchas cosas en esos 40 días. Pero de una manera muy importante les dice lo más importante. Las últimas palabras antes de ascender, Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y porque esta autoridad me ha sido dada, Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca los dejará de nuevo. Ya no habrá más ese tipo de conversación de ¿a quién buscáis? No, porque Cristo está con nosotros para siempre.
Mientras concluyo esto, acompáñenme a Juan capítulo 6. El Evangelio de Juan capítulo 6. El Señor Jesús en el huerto se acercó lentamente a María y con suavidad atrajo a María hacia sí mismo. El Señor Jesús hace lo mismo hoy. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Eso es una garantía de que el Señor atraerá a todos los que le pertenecen, todas las ovejas que son suyas. Pero no solo eso. Porque Él te habla a ti. Si aún no le has conocido, en la segunda parte de este versículo Él dice, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Sabes, se habla mucho sobre predestinación y elección y todas estas cosas. Pero el Señor Jesús, si estás sentado aquí ahora mismo, te está llamando. Fuera de este mundo, fuera de su sistema, fuera de los deseos pecaminosos de tu propio corazón que ofenden al Dios Santo cada día. Y Él lo promete. Él dice, al que viene a mí, no lo rechazaré. No lo rechazaré. Ya sea que vengas a Él con tristeza o llanto, o vengas a Él con una supuesta alegría en tu vida, sintiendo que no necesitas nada, déjame decirte, sí necesitas algo. Necesitas a Cristo. Porque sin Él la vida realmente no tiene sentido, de verdad. Está aquí y luego desaparece. Pero Cristo no solo ofrece vida aquí, sino vida eterna. Y si vienes a mí, dice Él, ciertamente no te rechazaré. Él invita a los débiles, a los afligidos, al que está cargado de pecado y dice, yo te daré descanso. María es solo un arquetipo de cada uno de nosotros que hemos llegado a conocerlo.